Hablamos algo acerca de glomerulopatías y la glomerulonefritis. ¿Sí? Cuando menciono glomérulopatía, quiere decir son enfermedades relacionadas a glomérulos. Las estructuras del glomérulo, ustedes recuerdan, teníamos la arteriola aferente, la arteriola eferente. Aquí tenemos el endotelio, ¿sí? Ahí está la membrana basal, y aquí está un epitelio, llamado epitelio ¿qué? Visceral, ¿no? Todas esas estructuras, o sea, el endotelio, la membrana basal y el epitelio visceral, si se afecta, estamos hablando de glomerulopatías. Y vimos que hay diferentes grados de glomerulopatía. Comenzamos de grado ¿qué? Grado 1. En grado 1 de glomerulopatía explicamos que ocurre una pérdida de ¿qué? De proteínas. La primera proteína que se pierde por aquí se llama ¿qué? Albúmina. Entonces tenemos una pérdida de albúmina, o sea, albúmina en la orina. O sea, el paciente va a tener ¿qué? Una albuminuria. Va a tener una albuminuria. Presencia de albúmina en la orina. Ese tipo de pérdida de la proteína se llama, en este caso se llama proteinuria selectiva. Proteinuria selectiva, porque solamente se pierde ¿qué? Solamente se pierde albúmina. ¿Bien? Cuando el problema se agrava un poquito más, entonces tendremos una glomerulopatia grado ¿qué? Grado 2. Entonces, en el grado 2 de glomerulopatia, además de albúmina, se pierde una cantidad de proteína, pero midiendo. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Medimos gramos de proteína en la orina de ¿qué? De 24 horas. Orina paciente en un recipiente, 24 horas, y medimos la cantidad de albúmina en 24 horas en la orina. Si esos niveles me dan por debajo de qué? 3.5 gramos al día de qué? De albúmina. Esa es una glomerulopatía subnefrótica. Se llama una glomerulopatía subnefrótica. ¿Sí? Una glomerulopatía subnefrótica. Subnefrótica significa que todavía no ha llegado a síndrome nefrótico. Ahora, si mi paciente comienza a perder más de 3.5 gramos de qué? De proteína, ya estamos hablando de qué? Una glomerulopatía nefrótica o síndrome nefrótico. Entonces el grado 3, ya vamos a tener una pérdida de 3.5 gramos al día, más de 3.5 gramos al día de qué? De albúmina en la orina. O sea, va a tener una albuminuria, pero más de 3.5 gramos
al día. Entonces ya esa globulopatía subnefrótica se convierte en lo que nosotros llamamos síndrome nefrótico. Hasta ahí se entiende, ¿no? Hablamos de eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando el paciente pierde más de 3.5 gramos de proteína, albúmina al día? Cuando el paciente pierde esa cantidad, ocurren algunas manifestaciones, algunas características visibles en nuestro paciente. Vamos a ver qué sucede en un paciente con síndrome nefrótico. Número 1. Recuerden algo. ¿Dónde se metaboliza la proteína en el cuerpo? El hígado. El hígado metaboliza proteína. La cantidad de la proteína producida, recuerden que la albúmina es la proteína más importante. Eso está alrededor de 10 a 12 gramos al día de albúmina. Esa es la cantidad de proteína que produce el hígado en un día. Pero mi paciente está perdiendo ¿cuánto? 3.5. Vamos a suponer que el hígado produce 10 a 12 gramos al día de albúmina y esa albúmina va por vía sanguínea, por circulación sanguínea a nivel de ¿qué? De los riñones. Y ustedes, cuando miden la orina del paciente en 24 horas, encuentran que ahí hay, vamos a suponer, 5 gramos de albúmina al día. O sea, alguien me pregunta, si el hígado produce de día 12 y yo mido y ahí pierde ¿cuánto? 5 gramos. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿No? Pongan ahí 12 gramos para que no se ponga. Entonces, ¿qué va a pasar con el 7 gramos restantes? ¿Dónde va esos 7 gramos? Si no se queda en la circulación, se pierde también. Pero ¿cómo? Hay dos formas de perder, dos formas que se pierde la proteína. En realidad, toda esa albúmina se filtra. Se filtra. ¿Por dónde? Por esas barreras. ¿Pero qué sucede? De ese 12 gramos, vamos a suponer que perdió ¿cuántos gramos? 5 gramos al día en la orina, ¿no? Pero otro que falta, es un ejemplo, 7 gramos al día que falta, ¿qué sucede? A nivel de túbulo contornado proximal, vamos a suponer, aquí tenemos el riñón, la nefrona, ¿no? Aquí tenemos túbulo contornado ¿qué? Proximal, ¿no? Son células de túbulo contornado proximal. ¿Qué sucede? Esa albúmina que se filtra, vamos a suponer que se filtró, ¿cuántos gramos? 12 gramos. 5 gramos sale en forma de ¿qué? Junto con orina. Pero el 7 gramos que desapareció, ¿dónde va? Ese 7 gramos es reabsorbida por túbulo contornado ¿qué? Proximal, porque esa célula quieren rescatar a quién? A albúmina, no podemos perderla. Entonces, ¿qué sucede? Esa albúmina que entra por esa célula se queda atrapado en túbulo contornado ¿qué? Proximal y se cataboliza. Ocurre un catabolismo que la albúmina a nivel de túbulo contornado proximal. O sea, se destruye la albúmina a nivel de túbulo contornado proximal. Y ese catabolismo puede producir una necrosis. Puede producir una necrosis a nivel de túbulo contornado proximal. Es dañino, ¿sí o no? O sea, puede dañar
a nefrona. Perder albúmina no es simple y llanamente perder albúmina, sino poder producir un daño permanente a nivel de la nefrona. ¿Por qué puede producir daño? Porque el catabolismo provoca un daño permanente a nivel de nefrona. Escriben eso, es muy importante. Comenzamos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué sucede cuando hay una pérdida masiva de albúmina? Recuerdan, a nivel de los vasos sanguíneos, nosotros tenemos diferentes fuerzas, ¿sí o no? Aquí tenemos dos presiones. Tenemos la presión que saca el líquido hacia afuera de los capilares, que se llama la presión hidrostática, ¿sí? Y una presión que trae el líquido hacia los vasos sanguíneos, que se llama la presión oncótica. La presión oncótica, que es la presión producida por proteínas. Si la presión hidrostática saca el líquido, y la presión oncótica lo devuelve hacia los vasos sanguíneos. Pero si ese líquido que salió en su totalidad puede volverse a los vasos sanguíneos, entonces hay otro mecanismo que hace que ese líquido devuelve hacia circulación, que es la presencia de ¿quién? De los vasos linfáticos. ¿Cómo se llaman eso? Son vasos linfáticos. O sea, el líquido sale por aquí por la presión hidrostática. Recuerden, la presión hidrostática está producida por bombeo de sangre. La presión oncótica está producida por la presencia de albúmina dentro de la circulación. Y ese líquido que sale, si no devuelve otra vez hacia los vasos sanguíneos, parte de ese líquido puede regresar a la circulación por los vasos vasos linfáticos. Entonces siempre hay una dinámica entre salida del líquido, entrada por la presión oncótica y entrada por los vasos linfáticos. Cualquier problema en esos tres componentes, 1, 2 y 3, puede producir un aumento de líquido fuera de los vasos sanguíneos. Y eso lleva lo que nosotros llamamos edema. Ahora, vamos a ver en qué consiste edema, cuáles son diferentes tipos de edema. ¿Por qué estoy hablando de edema? Porque está saliendo albúmina de la circulación y vamos a ver cómo podemos explicar eso. Miren. Número uno. La presión hidrostática se eleva. Vamos a suponer que tengo un paciente con hipertensión arterial. La presión oncótica normal y los vasos linfáticos que son normales. En este caso, ¿qué sucede? Por aumento de la presión hidrostática sale más líquido hacia afuera, aunque otros elementos están bien. La presión oncótica está bien, los vasos linfáticos están bien, pero como sale más el líquido por presión hidrostática, eso puede producir edema. Eso quiere decir que un paciente con hipertensión puede tener edema en miembros inferiores, ¿sí? Entonces, ese es el caso número 1.
Ese tipo de edema, si usted agarra, vamos a suponer, usted agarra el pie del paciente y lo presiona, ¿ok? Si lo presiona a nivel de la tibia, nosotros hacemos esa presión, entonces, ¿qué produce? Un hundimiento, ¿sí? A ese hundimiento nosotros llamamos fovea. ¿Cómo se llama? Fovea. Quiere decir, ese paciente con aumento de la presión hidrostática, ese edema que se produce, si nosotros presionamos ¿qué? A ese nivel, produce un hundimiento que inmediatamente puede volver a su normalidad. Se hunde, pero vuelve inmediatamente a su normalidad. Entonces podemos decir que es un tipo de edema que deja que fovea. Cuando tú lo presionas, se queda hundido, pero después vuelve a la normalidad. Ahora, hay otro tipo de edema. Puede ser producida por esta razón. ¿Qué pasa? La presión hidrostática es normal, ¿ok? La sangre devuelve hacia los vasos linfáticos, eso es vasos linfáticos normal, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Las proteínas que antes llevaban el líquido desde el espacio intersticial hacia los vasos sanguíneos, si ese paciente no tiene suficiente ¿qué? Albúmina en los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar con la presión oncótica? Disminuye, ¿sí o no? Entonces esos pacientes tienen una disminución de la presión ¿qué? Oncótica, pero la presión hidrostática es ¿qué? Normal, y los vasos linfáticos ¿qué son? Normales. ¿Cuáles son los pacientes que pueden sufrir de esos trastornos? Los que tienen problemas con metabolismo de albúmina o pérdida de albúmina. ¿Cuáles son esos pacientes? Primero, un paciente que tiene problema hepático. ¿Dónde se produce albúmina? En ese metabolismo. Hígado. Entonces un paciente con cirrosis ¿qué? Hepática. O sea, una alteración hepática. Una cirrosis hepática, un fallo hepático. ¿Qué pasa en ese paciente con fallo hepático? Hay una disminución de la concentración de ¿qué? De albúmina. Si disminuye la concentración de albúmina, disminuye la presión oncótica, entonces el líquido que sale no puede volverse a los vasos sanguíneos, eso produce edema. ¿Qué más? Un paciente que tiene problemas renales, o sea, está perdiendo ¿qué? Albúmina por la orina, o sea, tiene albuminuria. También puede tener una disminución de la presión ¿qué? Oncótica. O un paciente que tiene problemas con consumo de proteínas, o sea, tiene síndrome de hipopatemia, hipocucharemia, ¿no? O sea, no está comiendo ¿qué? No está comiendo suficiente proteínas. Si no come suficientes proteínas, disminuye niveles de albúmina. Porque si no come aminoácidos, no consume aminoácidos, tendrá ¿qué? Disminución del metabolismo de albúmina. En esos tres casos, nosotros tenemos una disminución ¿de qué? De albúmina. Y eso puede provocar edema. ¿Sí? Ese tipo de edema también es edema que deja ¿qué? Deja fovea. O sea, usted lo presiona y se hunde, pero vuelve a su normalidad. Número 3.
Vamos a suponer que ahora paciente, la presión oncótica está bien, normal. La presión hidrostática, normal, pero la presión hidrostática es normal, la presión oncótica normal, pero ocurre algo en los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos pierden la capacidad de devolver el líquido otra vez hacia la circulación. ¿Por qué? Puede haber que una obstrucción. ¿Quién puede obstruir los vasos linfáticos? Por ejemplo, podemos hablar de un tumor. ¿Sí? Un tumor puede hacer esto. Puede estar dentro o puede empujar los vasos linfáticos por fuera, ¿no? O sea, por obstrucción. También pueden ser los parásitos. Hay parásitos que pueden ir obstruyendo la circulación linfática. La elefantiasis. ¿Han oído esa enfermedad? Esa persona con esas piernas grandotas. Elefantiasis es uno de los más famosos. El porfilario. Entonces, en esos pacientes habrá problema en la circulación, una disminución o una obstrucción en los vasos linfáticos. Y eso produce también edema. Pero ¿qué diferencia hay entre esos tres tipos de edema? Que esos vasos linfáticos también recogen los líquidos, o sea, es una circulación aparte. Entonces la fovea que produce ahí, o sea, vamos a decir que no produce fovea, o es una fovea dura. ¿Qué significa? Que tú presionas y ese paciente no se hunde, porque es bien que dura. Porque el problema está en la circulación linfática. Recuerden que vaso linfático, además de recoger albúmina líquido, también recogen linfa, ¿no? O sea, entonces esa linfa cuando se queda ahí da una característica diferente a ese edema. Edema dura. ¿Se llama qué? Edema dura. O sea, tú lo presionas con el dedo, no se hunde. Una edema diferente. También en los pacientes que tienen una cirugía de los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. ¿Dónde han visto pacientes que quitan los ganglios linfáticos? ¿Cáncer de qué? De mama. Esas mujeres a veces vienen a consulta, doctor, mire, ese brazo se me está hinchando. Un brazo hinchado, otro brazo no. Puede ser por el cáncer de mama, hay una filtración hacia los vasos linfáticos, está produciendo obstrucción. Se hincha a un lado y otro lado está bien. Y tú lo presionas, tiene el brazo bastante dura, o sea, es una fovea. O que lo operaron y quitaron los ganglios linfáticos y algunos vasos linfáticos y se queda siempre con algo de edema, porque la circulación linfática está con problemas. ¿Entendido? Recuerdan, una mujer con edema unilateral de un brazo, inmediatamente pensamos en ¿qué? Cáncer de mama. Ok, comienza a perder proteína. Todavía estamos en signo de nefrótico, ¿no? Vamos a ver quién más podemos ver en este paciente. Entonces, paciente con una glomerulopatía grado ¿qué? Grado 3. Entonces, vamos a observar edema, ¿sí? Edema, ¿por qué se produce edema? Por una disminución de la presión oncótica. ¿Dónde se observa ese edema primero? No se observa en los pies,
ya lo expliqué la semana pasada, se ve a nivel de los párpados. Entonces, primero, a nivel palpebral. ¿Por qué? Porque hay poca conexión entre la piel y tejido conectivo. Y luego podemos ver edema en miembros inferiores. Entonces, edema en la cara, edema a nivel palpebral, te lleva a pensar, puede haber una pérdida de ¿qué? De proteína, puede haber un problema renal. Ahora, ¿qué más? Atención. Si ese es el vaso sanguíneo y el líquido sale hacia afuera, ¿ah? ¿Cuál es el mecanismo que devuelve el líquido otra vez? La presión oncótica, ¿no? Hidrostática saca, oncótica lo mete dentro del vaso sanguíneo. Ahora, si ese mecanismo está alterado, sale más agua de lo normal. O sea, si sale más agua de los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar con el volumen sanguíneo? Disminuye. Eso produce una disminución de volemia. ¿Me están entendiendo? Ese líquido que debe estar en la circulación sale fuera de los vasos sanguíneos. Produce disminución de la volemia o hipovolemia. Ok. ¿Y qué entiende el cuerpo? Que no hay suficiente sangre, ¿sí? Y cuando ese mecanismo de falta de sangre llega a nivel renal, recuerden que yo hablé sobre el sistema renino, angiotensina, aldosterona, ¿recuerdan eso? Que cuando llegaba poco oxígeno a nivel renal provocaba una hipoxia, se desencadenaba el sistema renino, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace ese mecanismo? Primero aumenta la producción de ¿qué? La aldosterona. ¿Sí o no? ¿Qué hace la aldosterona? La absorbe, o sea, aumenta el nivel de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? La absorción de sodio. ¿Sí o no? La absorción de sodio en túbulos renales. Si se absorbe el sodio, se absorbe también ¿qué? El agua, ¿no? Absorción de agua. O sea, quiero decir que se activa el sistema renino, angiotensina, aldosterona. Para los que no recuerdan de qué estoy hablando, a nivel renal, túbulos renales, recuerdan cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a nivel de las glándulas suprarrenales tenemos la producción de ¿qué? De aldosterona, ¿sí o no? Y eso se activa por mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, la angiotensina 2 actúa sobre glándula suprarrenal, aumenta la producción de ¿qué? De aldosterona. Esa aldosterona va a nivel de túbulos colectores y aumenta la absorción de ¿qué? De sodio. Si va el sodio fuera del túbulos renales, se arrastra ¿qué? Agua. O sea, donde va el sodio va agua. Si yo saco el agua de ahí, ¿qué va a pasar con la orina? El paciente orina menos. Disminuye la diuresis. Pero estoy sacando el agua fuera de aquí. ¿Sí o no? Y esa salida de agua de los riñones puede producir también ¿qué? Edema. Recuerden que sal, uso excesivo de sal, es un detonante de ¿qué? De producir edema, que saca el líquido fuera. Ok, entonces si sacamos el agua de los vasos sanguíneos, ¿qué más puedo producir? La sangre se pone, cuando sale agua de ahí y no vuelve
hacia los vasos sanguíneos. ¿El sangre se pone más espeso o más diluido? Más espeso. Eso aumenta la hemoconcentración, ¿sí o no? O sea, aumento de hematócrito. Aumenta, o sea, la sangre se pone más espeso. Si se pone más espeso, ¿qué va a pasar con la osmolaridad de esa sangre? ¿Se pone más osmolar o menos osmolar? Se pone menos agua y más soluto. ¿Qué va a pasar con la osmolaridad? Si sacamos el agua, un líquido con soluto, sacamos agua, ¿se pone más osmolar o menos osmolar? Menos. Más. O sea, aumenta la osmolaridad. ¿Sí o no? ¿Por qué estamos sacando líquido? No estamos sacando líquido y no está entrando todo el líquido. Entonces aumenta la osmolaridad sanguínea. Osmolaridad plasmática. Y ese aumento de la osmolaridad plasmática también actúa sobre el ADH. O sea, aumenta niveles de ADH. Esa es la hormona antidiurética, ¿sí o no? Aumenta el ADH, rescatamos el agua, porque ¿qué hace el ADH? Saca el agua de aquí, ¿sí? Y esa agua que entra, ahora, entra al espacio ¿qué? Intersticial, y eso también puedo producir edema. Vuelvo a repetir. Si ese es el vaso sanguíneo, la presión hidrostática está bien, pero la presión oncótica ¿está qué? Está disminuida. Entra más agua aquí, ¿sí o no? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y ahí, por los túbulos renales, entra más agua. Recuerden que aquí está el vaso sanguíneo. Aquí es el espacio intersticial. No sé si me están entendiendo. Entonces ahí habrá más agua o menos agua. Más agua. Y si ADH también funciona, rescata el agua y habrá más ¿qué? Más agua. Pero esa agua no puede volverse otra vez al vaso sanguíneo porque la presión oncótica está ¿qué? O sea, aún más puede producir ¿qué? Edema. Por esa razón, un paciente con síndrome nefrótico puede tener edema. Primero, disminución de la presión oncótica. Segundo, activación del sistema renino-angiotensina-aldosterona. Entiéndese, aumento de niveles de aldosterona y aumento de niveles de ADH. Generalizado. ¿Cómo se llama? Anasarca. O sea, edema completo. De la cabeza hasta los pies. La sangre se pone muy oscura, ¿sí o no? Hemos concentrado. ¿Qué más ocurre? Ocurre algo muy interesante. ¿Quién produce albúmina? O sea, ¿dónde ocurre? En el hígado, ¿sí? Ok. Cuando hay falta de albúmina, el hígado va a funcionar más activo o menos activo, o sea, va a trabajar más, ¿sí o no? A menos que tenga cirrosis, tienen que hablar de eso. Pero uso un hígado, vamos a suponer que el riñón está fallando, ¿sí? Estoy perdiendo albúmina, tengo albuminuria. Mando un mensaje a quién? Al hígado. Dice, mire, hay un fallo, una pérdida de albúmina. ¿Qué va a hacer ahora el hígado? Aumenta la producción de ¿qué? De albúmina hasta que se cansa, ¿no? Pero los órganos no son, me explico. El hígado produce albúmina, pero produce otras cosas. Si tú activas esa maquinaria, no es verdad que nada más se produce albúmina, produce otras cosas adicionales. Aunque tú
tú no lo necesitas. Entonces, ¿qué más se produce en el hígado? En el hígado también se producen lipoproteínas, ¿recuerdan? LDL, HDL, BDL, very low, BL, DL, very low density lipo. O sea, aumenta también la producción de ¿qué? De lipoproteínas. Y es bueno que sube niveles de LDL un paciente. No, porque puedo producir formación de placa de ateroma. Me explico. Hay aumento de quién? De LDL, que es lipoproteína de baja densidad, responsable de aterosclerosis, de problema coronario. Entonces hay aumentos de qué también de triglicéridos. Entonces ese paciente tendrá lo que nosotros llamamos en la medicina dislipidemia. Dislipidemia significa elevación excesiva de los lípidos. O si quieren decir hiperlipidemia también. Pero lo llaman frecuentemente dislipidemia. Entonces, esa dislipidemia hace que la sangre, además que se pone oscuro, muy espeso, coge también un color amarillente. ¿Por qué? Porque tiene mucha grasa. Entonces tiene un aspecto también de amarillento, lechoso. O sea, tú lo dejas un momento que reposa la sangre, tú ves el suero allá arriba. Recuerden que si lo dejan la sangre, los elementos formes van aquí y ahí se forma suero. Ese suero será un suero bien como lechoso, como muy amarillo, muy feo, parece leche. ¿Por qué coge ese color? Por aumento de niveles de triglicéridos y aumento de niveles de ¿qué? De LDL. ¿Sí? Ahora, ¿y con qué se come eso? Subió. ¿Y qué yo puedo hacer? Bueno, cuando sube esos niveles, ¿qué sucede a nivel renal? Lo ven para bien. A nivel renal, poco a poco, ese paciente con elevación de esas grasas comienza a perder aquí lípidos. Hay una pérdida también de ¿qué? De lípidos. Pérdida de lípidos. Y esos lípidos pasan por aquí. Eso cuando la cosa está grave. Y ahí se forma un taponamiento de ¿qué? De lípidos. Se tapona. Y ahí se forma un cilindro graso. ¿Cómo se llama? Cilindro graso. Si tú buscas ese cilindro, eso a veces sale por la orina, un pedacito de grasa así, no se ve simplemente hay que llevarlo debajo del piso. Entonces hay formación de cilindros grasos. O también se llama cuerpo oval graso. Cuerpo oval ¿qué? Graso. Si tú comienzas a tener lipiduria, significa que tu síndrome nefrótico está empeorando, ¿sí o no? O sea, además que tú estás perdiendo albúmina, proteína, llega un momento en que estás teniendo problemas con la pérdida de lípidos. Entonces, además de albuminuria, vamos a tener lipiduria en forma de cilindros ¿qué? Grasos. Entonces, en conclusión, un paciente con síndrome nefrótico va a tener edema, va a tener activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que aumenta también niveles de ¿qué? De edema.
El edema comienza a nivel palpebral, después puede llegar a ¿qué? A la sarca, por aumento de la actividad hepática. Además, hay un aumento excesivo de LDL y triglicéridos, aumento de niveles de lípidos que pueden perderse por ahí y formar cilindros grasos. Esa es una forma para diagnosticar que tu síndrome nefrótico va mal, se está empeorando. ¿Entendido? Si un paciente en su orina usted encuentra un cilindro graso o cuerpo oval graso, puede pensar que eso comenzó con la pérdida de albúmina. Y tú mides niveles de LDL, tú ves, oh, ese LDL está en 300, está en 400. Eso habla que hay una activación reactiva de hígado. Dígame. Si discrimina también la hipovolemia, entonces hay también la miocardía. Sí, puede ser, sí. O sea, Pero no es un signo como tal. no produce, puede producir infarto, puede ser por disminución de capacidad circulatoria, pero no es más común. Pero ese paciente va a tener problemas cardíacos, puede ver cómo están los lípidos y cómo está la sangre, puede tener dolor de pecho, dolor de cabeza, puede tener. ¿Qué más va a tener ese paciente? Pero eso no es todo. Ese paciente, además de perder albúmina, provocando edema, perder lípidos, formación de cilindros grasos, puede también tener un problema aún más grave. Ese paciente comienza a perder unos factores sanguíneos, uno de ellos se llama antitrombina 3. Antitrombina 3 es una proteína también producida en el hígado. Pero esa antitrombina 3 comienza a perderse por la orina, o sea, pérdida urinaria de antitrombina ¿qué? 3. ¿Qué hace antitrombina 3? Antitrombina 3 evita la coagulación. O sea, ¿por qué su sangre no se coagula? Está circulando. Y inmediatamente que sale se coagula. Porque tenemos una sustancia llamada antitrombina 3 que no permite que la sangre se coagule dentro de los vasos sanguíneos. Ahora, si yo tengo una pérdida de antitrombina 3, hay mayor posibilidad de formación de coágulos en la circulación, ¿sí? Entonces, eso provoca aumento de trombosis intravascular. O sea, tiene efecto trombogénico, ¿sí o no? Aumenta la trombosis. ¿Qué significa trombosis? Formación de coágulos en los vasos sanguíneos. Y esa trombosis puede también afectar al ojo, una trombosis en el ojo, una trombosis a nivel renal. Y cuando hay una trombosis, ¿qué produce? Infarto. Puede producir un infarto de la retina, un infarto renal, un infarto pulmonar, un infarto cardíaco, de todo. Aumenta la trombosis. ¿Por qué aumenta la trombosis? Porque hay una pérdida de un protector que evita la trombosis que se llama antitrombina 3. Esa antitrombina 3, ¿cómo se está perdiendo? Con la orina. Está mal la cosa, ¿sí o no? O sea, ese paciente está mal. Y por último, ¿quién más pierde ese paciente? Ese paciente pierde también los complejos de complemento, o sea, las proteínas que tienen que ver con sistema de defensa. Entonces ese paciente va a tener una disminución
o una depresión del sistema inmune y va a tener infecciones recurrentes. Infecciones recurrentes. Va a tener pérdida de complejo de complemento. Recuerden, C3, C4. Eso baja la inmunidad. Y ese paciente va a tener, ¿qué? Infecciones recurrentes. Esas infecciones, lo más peligroso es infecciones por neumococo. O sea, va a tener infección por neumococo. Bien. Comienza a perder, mira, ahí está albúmina. Recuerdan, también se comienza a perder globulina. Pero además comienza a perder ¿qué? Sangre. O sea, además el paciente pierde glóbulos rojos. Entonces comienza la sangre, los glóbulos rojos comienzan a pasar a través de las barreras. Entonces aquí tú vas a tener la presencia de glóbulos ¿qué? Rojos. Entonces el paciente va a comenzar a orinar sangre. O sea, comienza a presentar glóbulos rojos en la orina. Vamos mal, ¿sí o no? Porque ya el paciente ahora tiene hematuria. Y ahí viene anemia, las cosas se están empeorando. Pero, ¿cómo yo puedo saber? Con eso yo termino. ¿Cómo yo puedo saber que esa sangre viene por el problema que hubo ahí? O sea, los glóbulos rojos pasaron esas barreras, porque en realidad el glóbulo rojo tiene de 7 micrómetros, ¿sí o no? Y esos hoyos nada más llegan a 100 nanómetros. O sea, si ese es el hoyo, el glóbulo rojo tiene un tamaño así. ¿Cómo puedo atravesar? Debe haber ¿qué? Un aumento de esos poros o un daño tan grande que ya el glóbulo rojo dice, ay no, yo paso por ahí fácilmente. ¿Qué va a pasar con ese glóbulo rojo pasa por aquí? Como el hoyito es muy pequeño, se cambia la forma del glóbulo rojo, se pone dismórfico. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene una forma bicóncava, ¿sí o no? Porque no tiene núcleo, ¿no? O sea, el núcleo sale, cuando el núcleo sale se convierte en una forma bicóncava. Esa es la forma del glóbulo rojo. Pero cuando atraviesa ahí, cambia la forma llamado dismórfico. Quiere decir que si usted en la orina encuentra un glóbulo rojo dismórfico, ¿de dónde vino ese glóbulo rojo? Pasó por glomérulo, el problema está infiltrado. Ahora, si encuentran un glóbulo rojo bien, limpio, sin cambio cambio morfológico, puede ser que su origen sea ¿de dónde? ¿De dónde? Después de vías urinarias. Que no tiene ver nada con glomérulo. Puede ser que tenga una piedra ahí y está lastimando y ahí sale ¿qué? Sangre. No sé si me están entendiendo. ¿Cuáles son dos formas de presencia de sangre en la orina? Número uno, que sea por glomérulo, porque ahí hay una relación entre circulación y glomérulo. Ahora, si sale ahí, los glóbulos rojos van a ser ¿qué? Dismórficos. Ahora, si salen sin problema morfológico, quiere decir que hubo problema después de la nefrona. Una piedra, un cáncer, algo. ¿Sí? Pregunta. ¿Se someten a diálisis entonces? Sí, no, hasta ahora no. Diálisis viene cuando el paciente comienza a orinar poco, cuando ya no está orinando, orina poco, y segundo, cuando sube niveles de azoemia, que lo vamos a decir, ¿qué es azoemia? Uria
carabilina. Que eso lo vamos a discutir la semana próxima. Entonces lo dejamos a ese punto cuando el grado 4, cuando el paciente comienza a perder glóbulos rojos. Ahí viene síndrome ¿qué? Nefrítico. ¿Cómo se llama? Síndrome nefrítico. Nefrítico. Eso lo vamos a